¿A qué eres una de esas personas que está pensando en comprarse un ASIC para diversificar su economía y tener otros ingresos? Llama a un vendedor, a otro y a otro y a otro, y todo el mundo te dice algo, pero nadie te dice nada. Pues quédate, porque este video es tuyo. Y como yo no vendo máquina, Hoy te voy a contar los 5 errores fatales que tienes que evitar cometer a toda costa para no perder tu inversión, ¿vale? lo que nadie te muestra en YouTube. Franklin López de MF Money Repair Center. Ahora sí vamos al grano. Los 5 errores fatales que tienes que evitar para cuando vas a comprar tu primer ASIC y no fallar en el intento y perder tu inversión, ¿vale? Error número 1. Mucha gente entra a la minería creyendo que, bueno, ya nada, me compro mi primera máquina, la pongo a minar y voy a tener dinero todos los meses sin hacer nada más. Eso es lo que te venden, pero no es la realidad, no es así. Estas son máquinas industriales, están diseñadas para trabajar 24 horas al día, generan un calor bárbaro, generan ruido horrible, los fans se desgastan, se paran, se seca la pasta térmica, se llenan de polvo. Si no lo vigilas y no le haces un mantenimiento preventivo y estás pendiente del equipo, tarde o temprano te va a fallar. Entonces, para que eso no te suceda, tienes que entrar sabiendo que vas a tener que monitorear el equipo. Tienes que estar pendiente de las temperaturas, del polvo, de la humedad, de la energía, del wifi, del internet. Todo eso tiene que estarse monitoreando permanentemente. Haz una limpieza periódica, limpia el entorno, limpia las máquinas, filtros si es posible para que las máquinas permanezcan el mayor tiempo posible limpias y así te evitas dinero también en mantenimientos profundos. Mantén siempre un pequeño presupuesto para comprar ventiladores, cables, todo eso que se va dañando por desgaste, por el uso, por el tiempo, por la humedad, por el polvo. Entonces es posible que puedas tener algún inconveniente de ese tipo y son cosas muy fáciles de resolver, ¿vale? El error número 2. No saber si el equipo que vas a comprar es fiable o no, si es costoso repararlo o no, si hay repuestos en el mercado o no, si hay gente capacitada para repararlas o no. Hay máquinas muy buenas que es muy raro verlas en el laboratorio, pero hay otras que cada 3, 4, 5 meses te están produciendo errores y fallos. Entonces, si vas a entrar con un presupuesto reducido, mejor evita esos modelos. Aquí arriba, o aquí, o en este, pito, gorgorito, donde vas tú tan bonito. Te voy a dejar la tarjetita de cuáles son los peores ASIC para minar en el 2025, ¿vale? En este error tienes que hacerte 3 preguntas. ¿Este modelo es fiable o no? ¿Es muy costosa la reparación? ¿Cómo puedo averiguar quién lo tenga, que me dé referencias de él? Pregúntate si hay gente cerca que te lo pueda reparar donde tú estás en tu país, si hay chips, si hay repuestos, todo lo que necesita un equipo para la reparación. Otra pregunta que tienes que tener en mente si tienes un equipo de este tipo es cuánto cuesta, o quieres comprar un equipo de este tipo, es cuánto cuesta reparar una tarjeta de ese modelo específico, porque eso te puede tirar el presupuesto por los suelos. Un equipo que te cuesta 1.000 euros y se te daña y la reparación te sale en 800 cada tarjeta, pues Evidentemente no merece la pena. error número 3. A mí me llama mucha gente y me escribe preguntándome que cómo puedo reparar el equipo. Yo estoy en Colombia, estoy en Ecuador, yo estoy en Argentina, yo estoy en Chile, en Perú, en cualquier parte del mundo, porque compran los equipos y luego no tienen quien se los repare. Entonces, en este error, el número 3 es pregúntate en tu país si hay gente calificada para reparar esos equipos. Pregunta específicamente por el modelo que tú quieres comprar y comprueba si son centros serios de reparación o son vendedores comunes, son estafadores. Busca referencias, averigua, pregunta por aquí, por allá. En cualquier grupo, cualquiera te va a dar referencias. Por ejemplo, en este caso en España estamos nosotros, y en Europa, de MF Money Repair Center. Tú nos envías los equipos y tardarán un poco más, un poco menos por la cola de reparación, pero tenemos componentes de stock, tenemos todo. Pero en otros países no sabría a quién recomendarte, y la verdad es que conozco muy poco, más que todo en Venezuela es que conozco, pero bueno, a veces da temor porque cualquier cosa puede pasar. En este mundo hay mucha gente mala. Ten cuidado. Error número 4. No saber si tu instalación eléctrica está adecuada para soportar un ASIC. Mucha gente compra un minero y cree que es como conectar un microondas y ya está. Y no es difícil, pero tienes que saber si tu red eléctrica está adecuada para soportar los 3200 watts que como mínimo consumen esas máquinas. Y entonces hay que tener cuidado porque podemos dejar la casa sin electricidad. O en la calle completa. ¿Es recomendable llevar un técnico? Sí.
Una persona que sepa de la instalación eléctrica, que sepa cuánto es el consumo, cuánto es el diámetro de los cables que tienes instalados en tu casa o donde los vas a colocar los equipos, 1 o 2 o 3. Son equipos que, te repito, consumen muchísimo amperaje y va a calentar los cables. Puede ser un desastre total si no tomas en cuenta este error. ¿Cómo puedes evitar estos errores? Pues bueno, verifica tu potencia contratada. ¿Cuánto tienes contratado en tu casa? Si estás en Europa, si estás en Sudamérica, pues no importa mucho, pero si estás en Europa, sí debes saber cuál es tu potencia contratada. Otro consejo, búscate un electricista amigo que te revise tu instalación eléctrica y te diga si tu instalación puede soportar el consumo de ese equipo o no. Otro consejo, idealmente ten una línea preparada, dedicada exclusivamente para los ASIC. Separa tus ASIC del resto de la energía de tu casa. Ahora vamos con el error número 5. Comprar el ASIC en cualquier página o grupo de Telegram o grupo de WhatsApp sin verificar reputación, sin verificar nada. Ese es el quinto error. Y el más importante, es allí donde la mayoría pierde su inversión. En web raras, en grupos de Telegram, en grupos de WhatsApp, que te envían al privado, que te envían una foto de los equipos. No te confíes porque cuando todo brilla mucho, por lo general, No es oro. entonces tienes que tener mucho cuidado. Páginas web muy bonitas, muy adornadas, todo. Pero cuando entonces tú llamas por teléfono, después que le compras el equipo y se te presenta algún problema, se empiezan a esconder. Salen corriendo, no te atienden el teléfono, nada. Te llega la máquina a los 15 días, deja de funcionar. Te van a atender el teléfono, te van a cubrir la garantía, te van a responder por ese equipo, te devuelven tu dinero. Es lo que tienes que averiguar. Tienes que saber exactamente a quién le compras. Tener muy claro las condiciones de la compra, porque entonces después te van a poner estas excusas. Te las voy a decir, las he escuchado un montón de veces. No, es que tuviste un problema con el fluido eléctrico. Eso no tiene garantía. No, es que tuviste un problema con el internet. Eso no tiene garantía. No, es que por acá tiene un rayón. Eso no tiene garantía. Entonces te empiezan a poner mil excusas para no cubrirte la garantía. ¿Cómo puedes evitar esto? Cómprale única y exclusivamente a gente que tenga reputación real. Que tú veas, venta, gente que conozca, referido, que otra persona te haya dicho. Pero no le compres a cualquiera, porque cualquiera te puede engañar. En este mundo hay mucha mala gente. En lo posible, pide siempre referencia de la empresa que le estás comprando. Si tienen tienda física, si la puedes ir a visitar, si ya te empiezan a poner excusas, pues olvídate de ese, pásalo, búscate otro. Si te lo ponen muy barato, olvídate de ese, pásalo, búscate otro. Si te hablan mucho como una ametralladora y no te dejan hablar, no te van a dejar preguntar. Siempre van a querer ir por delante diciéndote qué equipo debe comprar. Olvídate de eso. Sigue tu instinto y escúchame para que no pierdas tu dinero. Y es preferible que tú cuides tu dinero y tu inversión y el que se quede con sus equipos. Tú le pides a otro sin problema. Tú eres el que manda, tienes el dinero, tienes el sartén agarrado por el mango. Él no. Él quiere venderte lo que sea. Donde más gane comisión, pues ahí se va a fincar. Entonces de eso, olvídalo. Yo no vendo máquinas, pero si quieres, me preguntas, pues y sin problema, yo te doy mis sugerencias porque conozco a cualquier vendedor en Europa y en el mundo, ¿vale? Bueno, gente, presta atención a estos 5 errores. Evítalos a toda costa, evítalos a toda costa, sobre todo esos que te llaman y te insisten en equipos particulares y tratan de cambiar tu manera de ver las cosas, ¿vale? Y estos son los 5 errores que tienes que tratar de evitar a toda costa para no perder tu inversión cuando vas a comprar tu ASIC. Venga, Dios les guarde y les bendiga grandemente. DMF Money Repair Center. Chao.